Pues buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de contar hoy con la participación del doctor Isidro Zuluaga. Agradecemos a todos nuestros colegas de Ibero Puebla, del CEI, que nos están escuchando, a todo el público que esté interesado en esta ponencia el día de hoy. Hoy el doctor Isidro Zuluaga es académico, investigador a tiempo completo en la Universidad Iberoamericana en el Departamento de Economía, y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores del B3, nos va a presentar un trabajo muy interesante sobre... Perdón, el título del trabajo, es que no me pasa. Bueno, ahorita Isidro, ¿no? Que son las aspiraciones, rasgos personales y cambios de vecindario, comunidades, y cómo eso impacta en la movilidad social. Entonces, sin más por el momento, le paso la palabra a Isidro. Posteriormente vamos a tener los comentarios de parte de la doctora Araceli Ortega, que es aquí colega del EQUIDE, y ya en su momento ya la presento. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buen día a todas, a todos, qué gusto. Nuestro tercer seminario, Víctor. Pusimos un título un poco más sexy, ¿no? Aspiraciones, rasgos de personalidad y geografía. Para ponerlo mucho más amplio, porque vecindario te descoloca en nuestro, ¿no? Neighborhood en inglés quedaba, pero... ok. Sí. Este es un trabajo conjunto con Alejandra Villegas, que está acá, y Raimundo Campos, del Colegio de México, que él estuvo toda la parte de la base de datos, una base de datos espectacular que la van a ver, ¿no? Entonces, vamos a empezar con... Yo puedo cambiar entonces ahí. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Es cómo las características de la persona, ¿no? Las propias de la persona, su entorno familiar, socioeconómico, etcétera, y su entorno geográfico influyen cómo arman sus aspiraciones sobre escolaridad y sobre el nivel de ingreso. Ese es el trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante estudiar a las aspiraciones? Porque vemos que este contexto personal y sociocultural nos genera aspiraciones en la vida, sobre qué nivel de ingreso queremos, sobre dónde nos gustaría vivir, qué tipo de escolaridad queremos tener y dónde. Y eso nos lleva a hacer un esfuerzo. Sí, una vez que tenemos aspiraciones, se habla mucho en la literatura del Zen de agencia, ¿no? Que es la capacidad que nosotros tenemos de forjarnos una meta, una aspiración, por ejemplo, y poder actuar sobre ella. Entonces, tenemos más o menos agencia en la medida de que podemos actuar sobre esas aspiraciones y esas metas que tenemos. Una vez que tenemos aspiraciones formadas en este contexto personal y sociocultural, tenemos el logro, ¿no? Sí, terminamos la secundaria, sí, terminamos la prepa, tenemos una licenciatura o tenemos un buen empleo, ¿no? Y a su vez, esto otra vez, hay una flecha que se alimenta del logro, porque cambia nuestro contexto y nuestro ambiente sociocultural cambia una vez que logramos algo en base a ese proceso. Entonces, es un proceso que se retroalimenta. Y por eso es importante estudiar aspiraciones, porque la parte de esfuerzo o agencia es clave para lograr nosotros elegir alternativas de vida que valoramos. En la literatura, dividimos la literatura en dos aspectos. Los aspectos más teóricos, por ejemplo, el de Zen, que dice que las aspiraciones se forman, es un concepto multidimensional. Está en función de la cultura, del género, de la edad, de mi ambiente socioeconómico y de la agencia que yo tengo. Entonces, Zen hace mucho hincapié en la agencia y esta relación que hay entre aspiraciones y agencia. Tengo miedo de hablar más de Zen porque está Rodolfo de la Torre del otro lado y seguramente él va a tener otra lectura más íntegra. Y hay otra persona, Paduray, un antropólogo, en que habla de la capacidad de aspirar, ¿no? Entonces la capacidad de aspirar se construye, no es una cosa de todos nosotros, se construye en un ambiente socioeconómico. Si yo soy un paria en la India o un innombrable en la India, seguramente mi capacidad de aspirar es muy distinta a la de alguien que tiene una familia grande, ¿no? Entonces, el contexto es fundamental para cómo genero mis aspiraciones. Y hay otro artículo, fíjense, pusimos 3 artículos bien separados de Brad Wright y Jenny Scott, en las que dicen que las aspiraciones dependen de la persona, pero también depende de la desigualdad que hay en la sociedad. Voy a ver un poquito más sobre esto, que es
uno tiene una ventana de aspiraciones, de posibles aspiraciones en función de los que estamos alrededor. Si yo estoy en este ambiente, seguramente algunos de ustedes han estudiado en Estados Unidos o en Europa, entonces yo genero aspiraciones en función de lo que veo alrededor. Y me genero un gap de aspiraciones, digamos, de donde yo estoy hasta donde quiero estar, y después veo el esfuerzo para lograrlo. Pero dado que somos parecidos y algunos de ustedes lograron una cosa que para mí tiene valor, me genera una capacidad de agencia, ¿no? Me genera un esfuerzo para lograr esa meta. Pero si la meta que yo quiero es, estoy en un pueblito del norte de Argentina, soy hijo de campesinos y quiero ser neurocirujano o físico nuclear, probablemente esa meta, a lo mejor es posible para mí, pero está tan lejos que el esfuerzo que tengo que hacer está fuera de mis posibilidades. Entonces, Ray tiene una hermosa palabra que es sociedades conectadas. ¿Va a haber desigualdad? ¿Hay desigualdad? Sí, pero mientras la sociedad esté conectada en un continuo y no esté polarizada, no están tan preocupados por esta cuestión. ¿No? Estoy interpretando a Ray. Entonces, la desigualdad importa mucho en nuestras aspiraciones. Y después hay evidencia empírica. Entonces, esto también debería ser por qué tenemos que estudiar aspiraciones, porque a lo mejor es una concepción teórica que no fue contrastada empíricamente. Sin embargo, hay un montón de estudios que muestran que cuando más aspiraciones tengo de joven, cuando más aspiraciones tienen mis tutores, mis padres, mis madres sobre mí, mejores logros tengo más tarde. Hay un montón de dimensiones. Entonces, por ejemplo, hay varios estudios de aspiraciones como factores de la inversión en capital humano. Entonces, tengo aspiraciones y hay la función de producción, decimos los economistas, del hogar, dedica recursos y esfuerzos para que yo pueda desarrollar mis aspiraciones. Entonces, hay una relación entre el logro que vemos, si ustedes lo abren a la sociedad, el logro social, en función de las aspiraciones que tengo y el esfuerzo que yo pongo para determinar. Hay varios estudios, por ejemplo, uno de Chetty, muy famoso, reciente, y también el de Quintrea, muestran la importancia del vecindario donde crezco sobre mis logros. Entonces, Chetty tiene un famoso experimento en que le dieron dinero a algunas familias para que se mudaran de vecindario. El de vecindarios terriblemente pobres y con muchos niveles de violencia, etcétera, les dieron dinero para que se mudaran a un vecindario mejor. Un proyecto. Y fue, fue un experimento controlado. Y vieron que si los chicos y las chicas se mudaban antes de los 12 años, enseguida lograban el nivel, el estándar, digamos, de escolaridad y de ingreso de estas personas que vivían en el nuevo vecindario. Pero si se mudaban mucho más tarde, no había. Entonces, las etapas tempranas de nuestra vida, otra vez, digamos, Heckman y compañía, nos muestran que cuanto antes intervenimos, mucho mejor. Hay otras, Carlos Chapa, que estaba en el Colmex, en ese momento estudió cómo el estar expuesto a médicas, a enfermeras, a gente que distribuía el programa de transferencia condicionada Progresa en ese momento, cómo eso cambiaba las aspiraciones educativas de los que estaban expuestos a ese programa. El solo hecho de poder conversar con enfermeras, con médicos que les contaban cosas, etcétera, cambian las aspiraciones escolares, ¿no? Y hay otros trabajos también que cuando mejores aspiraciones tengo en cuanto al trabajo, la calidad del trabajo sobre todo, refuerza el círculo de aspiraciones, ¿no? Entonces, mejores trabajos, más aspiraciones. Entonces, tenemos los aspectos teóricos de la literatura, los aspectos empíricos. Hay un reciente trabajo del 2021 del Banco Mundial que resume como 100 artículos, en el cual hay una evidencia empírica muy grande, con distintos enfoques. Todos los enfoques se parecen. ¿En qué se parecen? Bueno, que algunos hacen más hincapié en factores de la persona. Van a ver ustedes que esta base de datos que tenemos es espectacular para medir factores de la persona. Factores del hogar, ¿no? El nivel de la persona, sexo, puede ser composición étnica, característica étnica. Bueno, ahora vamos a más factores. El hogar, nivel socioeconómico básicamente, y también las aspiraciones de los tutores, los padres y madres, con los jóvenes, y el entorno definido muy general. A veces es muy específico, dice tal municipio,
a veces, como nosotros vamos a presentar ahora, es mucho más desagregado. Entonces, en este trabajo que tenemos nosotros, las aspiraciones escolares y de ingreso, cosa que es muy difícil encontrar en la literatura que haya aspiraciones de ingreso. En general hay aspiraciones escolares, que es muy fácil, y aspiraciones de calidad del trabajo. Es decir, ¿en qué tipo de trabajo te gustaría trabajar? Entonces, hay una relación entre la calidad del trabajo y el ingreso, o el tipo de trabajo y el ingreso, pero esta es una de las pocas encuestas que preguntan qué aspiraciones de ingreso tienes para ti, ¿no? Ahora vamos a ver más de la base de datos. Entonces, los factores principales que tomamos son de la persona, la edad, el sexo, las habilidades cognitivas, las habilidades no cognitivas, el color de piel, tal como fue determinado por el entrevistador o las entrevistadoras, y las calificaciones escolares, que, como diría Berman, son una medida sumaria de cómo soy yo en este hogar, ¿no? Tengo 10 en todo, tengo 9 en todo, tengo 5 en todo, ¿no? En mis calificaciones escolares. Es una medida sumaria en la que uno puede decir, más allá de mis habilidades cognitivas y no cognitivas, tengo una experiencia de tener buenas notas o notas regulares en la escuela. Entonces, esa medida de calificación es terriblemente importante porque controla por cosas que aún no conocemos, aún conociendo habilidades cognitivas y no cognitivas, ¿no? En el hogar tenemos nivel socioeconómico, acá lo medimos con nivel de activos, entonces hacemos un cuantiles de nivel de activos. La escolaridad de los padres y las madres, en el caso, o tutores, tutoras, y las aspiraciones que esos padres o madres tienen para con sus hijos. Entonces también vemos esto doble, digamos, no solo las aspiraciones de los jóvenes, ¿no? Son aspiraciones escolares de ingreso de las jóvenes, y también lo que los padres y las madres dicen sobre ese niño en particular, esa joven en particular. Y también el entorno, ¿no? Entonces, acá en México tenemos una cantidad de datos muy, muy linda sobre el entorno, el equipamiento del entorno. Por ejemplo, el INEGI, justo en 2015, esta encuesta nos dice cómo es la calidad de tus banquetas, cómo es la luz, si recogen la basura, si tenés un baldío cercano, etc. Entonces uno puede armar una variable de equipamiento del entorno. Y nosotros le agregamos variables geográficas, que es la conexión del entorno. Como nosotros tenemos la geolocalización del hogar, nosotros sabemos, este chico cuando se levanta, ¿qué ve? O esta chica cuando se levanta, ¿qué ve? ¿Cuál lejos le quedan los servicios públicos, las escuelas? ¿Ve que hay movimiento de trabajo? ¿No hay? Entonces tenemos tres medidas, ¿no? Entorno con servicios públicos, entorno con escuelas y entornos con trabajo. Lo que hacemos es como un buffer, una zona, en la cual contamos cuántas escuelas hay, cuántos servicios públicos hay o cuántos lugares de trabajo hay. Esto obviamente se puede prolijar mucho más diciendo, bueno, el tipo de trabajo que este joven o esta joven en particular podría aspirar, podríamos decir, ¿existe en su alrededor o no? Dadas sus características. Es decir, era una de las cosas que queríamos como continuación del trabajo. Tenemos tres fuentes de datos. La encuesta de movilidad social, EMOVI, que hizo el INEGI con el Colmex, en el cual un montón de colegas conocidos estuvieron envueltos, muy, muy envueltos, y uno de los coautores del paper, Raimundo Campos, estuvo directamente envuelto en un montón de experimentos, ¿cómo se llama? Instrumentos de captación. ¿No? La otra información, las características del entorno urbano, que yo les digo, está a nivel de manzana. Entonces nosotros podíamos ver, la casa está ubicada en esta esquina de la manzana, nosotros podemos ver absolutamente todo de esa casa y su entorno, y una información georreferenciada a escuelas, servicios públicos y fuentes de empleo que la sacamos del DEM, ¿no? Entonces, esta encuesta es súper riquísima, está hecha para localidades urbanas, todas mayores de 100.000 habitantes, entonces no hubo chance de poner una variable de si fuera rural o urbano, porque todas las urbanas, y tiene activos del hogar, resultados laborales, o sea, cuánto gana la familia, etcétera, dónde trabaja, resultados educativos, tanto en el lugar de origen actual, y como el joven del entrevistado, como la encuesta también tiene información del abuelo, de la abuela del chico. Una cosa que empezamos a hacer con Alejandra es tratar de ver la influencia de los abuelos sobre sus aspiraciones de jóvenes o variables principales, ¿no? Entonces, lo tenemos en el tintero, hicimos algunas pruebas. Habilidades cognitivas, socioemocionales, habilidades socioemocionales, pero como locus de control,
Para los que han estudiado con estas variables, los que han analizado estas variables, esto es un poco el estándar de las... Cuando yo quiero saber cómo es tu personalidad, cuando yo quiero saber tus rasgos, cómo eres determinado para lograr cosas, y tu habilidad cognitiva como un Ravel test, que es no necesitas saber leer y escribir para hacer un Ravel test, simplemente matrices que vos vas llenando los huecos con figuras que son parecidas. Entonces se demostró que eso está ligado a tu habilidad cognitiva, de entender lo que está pasando. Y también pruebas de inteligencia, tanto inteligencia cristalizada como la inteligencia fluente, ¿no? Entonces, hay un montón de variables en esta base de datos que nos permite realmente intentar hacer un trabajo de todos los factores que podrían influir en las aspiraciones. Entonces, están las aspiraciones sobre hijos de los adultos o hijas, sobre hermanos también, trabajo, escolaridad y fecundidad. Nosotros usamos trabajo y escolaridad, perdón, ingreso y escolaridad, y color de piel, tal como reportado por el entrevistador, y hay muchos más datos en esta, ¿no? La encuesta está libre, está en una página de Colmex, y realmente es muy amoroso de compartir experiencias en base al uso de la base de datos. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, tenemos tantas variables que tenemos que disminuir un poco la dimensionalidad, ¿no? Entonces, una forma de disminuir la dimensionalidad es con el Principal Components Analysis, ¿no? Esto es regular en esta literatura. El SEI, por ejemplo, lo usa mucho para hacer su variable de activos. Entonces hicimos análisis de componentes principales para determinar el nivel de activos, si tenés coche, si tenés celular, si tenés refrigerador, etcétera, etcétera. Se juntan esas variables, la calidad de la casa también, de la vivienda, y se hace, bueno, ¿dónde varía todo esto junto? Pongo unos pesos y obtengo un solo indicador para el nivel de activos. Lo mismo hicimos para habilidades cognitivas. De vuelta, esto está en la literatura, no inventamos nada nosotros. Entonces hay una inteligencia fluida y una inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida es con los Ravel Test, la inteligencia cristalizada es a través del vocabulario, con encuestas de vocabulario, para ver cómo realmente estamos incorporando lo que hemos aprendido, cómo estamos expuestos a la sociedad, digamos, lectura de periódicos, etc. Y después tenemos un análisis de componentes principales para habilidades no cognitivas también, en el cual tenemos los Big Fives, ¿no? Que son de las características nunca me las acuerdo, entonces, openness to experience, conscientiousness, extraversion, agradabilidad y neuroticismo. ¿Cómo se dice? Bueno, neuroticismo. Hay neuroticismo. Entonces, son varias combinaciones de eso, nos dan distintas como definiciones de qué tipo de personalidad. Nunca las entiendo bien las combinaciones, siempre tengo un problema, pero por suerte con análisis de componente principal dejo que el modelo me diga qué, ¿no? En locus de controles, en qué medida yo siento que lo que hago depende de mí, o en qué medida lo que me pasa, es decir, en qué medida lo que me pasa depende de mí, en qué medida lo que me pasa depende de otro, ¿no? Los profesores siempre tienen la culpa, no me entienden, ¿no? Entonces, el color de piel es otra variable que hemos incluido, es esta escala mexicana Perla, que tiene 15 colores, de los cuales se redujeron a 5 y al final reducimos a 3 categorías por una cuestión de la cantidad de datos en cada categoría. Pero son predecibles, digamos, las 3 categorías. Entonces, ¿cuál es la estadística descriptiva? Tenemos mitad y mitad de hombres y mujeres en cuanto al niño, a la niña entrevistada, al joven entrevistado. Se entrevistó a jóvenes que vivieran con un tutor, con un papá o una mamá. Entonces siempre teníamos que tener esa dupla, y se logró una representación igualitaria, ¿no? La edad promedio es 15 años porque se entrevistó a gente de 12 a 18 años. Entonces, en un hogar donde hubiera un joven o una joven de 12 a 18 años que tuviera un tutor, o su papá o su mamá estuviera ahí, estuviera dispuesta a contestar preguntas, eso era. La encuesta era bien pesada, ¿no? Porque imagínense toda la batería de test que se hicieron. Aparte se hicieron algunas pruebas para ver si tenían aversión al riesgo, ¿no? Entonces, casi el 90% está estudiando actualmente y solamente el 9% trabaja. Ahí está la distribución del color de piel, según era el entrevistador el que decía qué tipo de color de piel tenía la persona, en base a una escala Pantone de colores.
Entonces, blanco o marrón claro, 42%, marrón medio, 36%, y marrón o marrón oscuro, 22%. El promedio de calificación es 85 en una escala de 1 a 100. La escolaridad del tutor o la tutora, primaria 18, secundaria 60 casi, y técnica, universidad más, un poco más. Entonces, estas son las personas que se entrevistaron. ¿Qué más? Al joven le preguntaron sobre sus aspiraciones de ingreso una vez que tuvieran entre 30 y 40 años. Cuando tengas 30 o 40 años, ¿cuánto pensás que vas a ganar? ¿Qué aspiras a ganar? No cuánto pensás, sino qué aspiras a ganar. Entonces, 7.000 o menos, el 30%, esto está hecho en el 2015. Eran, no me acuerdo, $240. 7.000 a 20.000, el 50%, y más de 20.000, el 20%. Y en cuanto a sus aspiraciones educativas, mucha gente quería licenciatura o más, ¿no? El 52% licenciatura y el 27% estudios de posgrado o más, o sea, casi el 80%. Y esta es una regularidad que hemos encontrado en encuestas hechas más o menos al mismo tiempo. En Buenos Aires, en Managua y en Ciudad de México, nosotros hicimos otra encuesta en la cual nos sorprendía la cantidad de gente que decía, yo quiero licenciatura o más. Entonces se ve que está en el ideario, está en el imaginario de tener una escolaridad alta. Entonces, esta es representativa para todo México de ciudades grandes. Entonces, acá tenemos todos los niveles. Secundario es Atajay, perdón, secundario de Pecho. Gracias. Ahora, ¿qué aspiran el tutor o la tutora? Dice, bueno, la escala varía un poco porque no había forma de tener información, masa de información en cada rango, ¿no? Entonces, el 5.000 o menos, en vez de 5.001 es, 5.001 a 10.000, y de 10.000 a 2.500, a 25.000, y más de 25.000. Entonces, ustedes ven que está distribuido, pero hay como mucha más gente en el bracket de 10 a 25.000 pesos. Entonces, la aspiración dice, ¿cuánto usted aspira que gane su hijo o su hija? Esas son los. Y en cuanto a aspiraciones educativas, también tuvimos que condensarlo un poco. La licenciatura o menos, 64, y posgrado, estudios de posgrado, 36. ¿Cómo? Al final. Al final. Pero no sé que sea declaratorio. ¿Sí? ¿Sí? Yo no participé en la encuesta, ¿no? La hizo el INEGI con el Colmes. Entiendo que tenían una escala de preguntas. Se le decían, ¿cuánto aspiras a ganar? Sí, porque pensaba que eran porque son niños de 12 años. Entre 12 y 15 promedio. No sabía si estaba cortado. Sí. Si yo digo $1.000.000, claro. No, pero gracias por la pregunta. ¿No? Sí. Entiendo que había una escala que se la mostraba. Entonces, el juego es cualquier pregunta aclaratoria. ¿Sí? Un modelo para aspiraciones de ingreso y otro para aspiraciones educativas. Hicimos dos modelos. Cada variable dependiente tiene 3 niveles y está ordenada, ¿no? Es decir, quiero prepa o menos que prepa, quiero licenciatura o quiero más que licenciatura. Está ordenada, ¿no? Uno más. Lo mismo en la escala de ingresos, de menos de 7.000, de 7 y 20.000, etc. Entonces, hay un modelo que nos permite hacer esto, que es el Order Probit, ¿no? Order Logic, de acuerdo a la formación de cada uno. Pero hay un modelo nuevo que hay una cosa rara en de Order Probit que se llama los Proportional Odds Ratio, ¿no? La idea es que si yo hago un modelo ordenado Probit normal, digamos, sin que sea generalizado, esta proporción, digamos, si yo tengo más edad, me tiene que aumentar la probabilidad en las tres variables dependientes, en los 3 niveles de la variable dependiente, me tiene que aumentar en la misma cantidad la probabilidad que yo esté en uno de esos 3, ¿no? Cuando eso no se cumple, se dice el proportional odds ratio no se cumple, entonces eso era famoso en los modelos Logic de 3, no podías hacer nada porque no se cumplía. Bueno, aparece un Generalized Order Probit que permite, con máxima valorasimilitud, permite que estas
que no se cumpla esta característica. Entonces yo puedo tener que mi edad es mucho más importante en la probabilidad que yo esté en el nivel 1 de la variable dependiente que en la 2 o que en la 3. Eso permite que varíe. Entonces, el modelo de Solution Generalized Order Probit, y estas son las 3 cajitas de variables. Entonces tenemos aspiraciones de ingreso de escolaridad, variables de la joven, del joven, del hogar, variables de contexto. Entonces, del joven o de la joven es su sexo, edad y edad al cuadrado, porque queremos ver no linealidades. Si la persona estudia o no, porque eso es un indicador muy fuerte de cómo forma sus aspiraciones o cómo las formó. Color de piel, calificación escolar, inteligencia cognitiva e inteligencia no cognitiva. Esas son las variables del joven, de la joven. En las variables del hogar, el índice de activos, la escolaridad del tutor o la tutora, en el modelo, la base primaria, en expectativas si las expectativas que el tutor tiene sobre el joven o la joven, ¿no? Entonces se modeló expectativas de posgrado, ¿se acuerdan que eran 2 niveles ahí? Era más de posgrado o de licenciatura o menos, siendo la base de licenciatura o menos, y las expectativas de ingreso que tiene el tutor o la tutora con estos jóvenes, y la base, digamos, en el modelo es la variable excluida, la categoría excluida es menos de 5. ¿No? Y en variables de contexto tenemos el contexto urbano, que son esas variables del INEGI del contexto urbano, y las variables que construimos en el GeoLab de acceso a empleos, acceso a servicios públicos y acceso a instituciones de educación superior. La encuesta, la información que hay sobre esto es súper detallada. Ustedes pueden decir, quiero saber si hay gimnasios cerca, entonces uno puede poner cuán lejos me quedan los gimnasios de esta persona porque tenemos georreferenciada su hogar. ¿Tienen información sobre el ingreso de los padres? Sí, pero usamos testigos. ¿Acceso a empleos? ¿Cómo? ¿Acceso a empleos? Acceso a empleo es en tu alrededor, cuando vos estás, Alan, ¿cuántos empleos tenés en 30 minutos de tu casa? Entonces, ¿cómo contamos? El de Nube agarra, dice, acá hay un Starbucks que emplea a 8 personas, o acá hay, no sé, una tienda Oreca que emplea a 150. Entonces los contás. Ahí es donde yo creo que se puede mejorar mucho más, porque uno puede ver la composición de estos empleos. ¿Qué tipo de empleos son? ¿Son todos de servicios? ¿Son todos, sí? O incluso de escolaridad, etc. Lo mismo para servicios públicos y lo mismo para instituciones de educación. ¿Por qué no usaron el ingreso familiar? Usamos el índice de activos como una variable que resume y que tiene menos ruido que el ingreso. Conseguir la variable ingreso en una encuesta de hogares es lo más difícil. En general siempre la dejas al final y al final no la vas a usar porque no le querés. Entonces usas pronto. Yo si te pregunto si tienes licuadora, si tienes estufa o si tienes un coche, es mucho más probable que me digas que vos me digas cuánto ganas. Entonces, con esas variables de activos que son más fáciles de decir, se construye un índice. Es un poco lo que es. Entonces, esto simplemente para los economistas que dicen, no presentó una tabla, ¿no? No se enojen. Tengo colegas economistas que cuando alguien no presenta una tabla se van. Si hay alguno, con gusto las vemos, pero básicamente acá hay 5 regresiones, en la cual en una no tenemos tenemos todas las características del hogar, la primera, pero no las características, no sigan como si fueran cuadritos. Las características, no están las características del entorno. En otra, donde están las características del entorno, pero no están las características del hogar, que es ese vacío en las columnas medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encontró que cuando uno pone las características del hogar, las características del entorno como que están muy correlacionadas, como lo sabemos. Y nuestro modelo preferido es el que tenemos todas las variables. Entonces, los resultados los vamos a guiar en este modelo preferido, haciendo mención a cómo cambian los coeficientes cuando incluimos o excluimos variables. Acá incluimos las variables hogar y acá las excluimos, ¿sí? Entonces, los efectos marginales para ingreso en los extremos. En los extremos, ¿por qué? Porque tomamos una persona, una mujer,
que esté en el quintil 1 de activos, que tenga el color de piel más oscuro, que todas las desventajas posibles, ¿no? Que estén en los entornos urbanos menos favorecidos, ¿sí? Entonces, tomamos esa persona y la comparamos con una persona en los extremos más favorecidos. Los padres tienen escolaridad de licenciatura o más, están en el nivel de activo 5, están en un entorno urbano muy favorable, de manera de contrastar los valores, ¿no? Y encontramos que ser mujer y el color de piel tiene características negativas para aspirar a mayores niveles de ingresos. Y que la escolaridad y la inteligencia no cognitiva tienen estadísticamente significativas y tienen un impacto en la probabilidad de qué tipo de ingresos quiero. A mayor escolaridad e inteligencia no cognitiva tengo mayor nivel aspirado de ingresos, ¿no? También que el nivel de activos del hogar, que mis padres o mis madres quieran un nivel posgraduado para mí, que ellos también quieran para mí un nivel de ingreso de más de 10.000, o sea, no el mínimo, sino el segundo. Y esas son las variables, digamos, que afectan a mi probabilidad de querer un nivel de ingreso mayor. El equipamiento urbano afecta también positivamente, lo mismo que la disponibilidad de empleos cercanos, aunque encontramos esto, que creo que no le encontramos una explicación, que la disponibilidad de servicios públicos baja la probabilidad que yo aspire a un nivel de ingreso superior. Entonces, estas son las probabilidades en los extremos, ¿no? Tomamos una mujer de piel oscura en el quintil 1 de activos, con escolaridad del tutor primaria, con esperanzas educativas en su casa hacia ella de universidad o menos. ¿Se acuerdan que eran dos categorías? Universidad o menos y posgrado. Con la expectativa de ingreso más baja, en el urbano, en el quintil, en el entorno urbano, el quintil más bajo del entorno urbano, y con accesibilidad a servicios el más bajo. Entonces encontramos que sus probabilidades de aspirar a menos de 7.000 son casi 60%. Entonces, estas son probabilidades para todas las otras variables en la media. Y para aspirar al segmento más alto de ingreso, casi nadie. Entonces, claramente, toda la literatura de Sen, de Paraguay y de Bradley, como que está confirmada en este caso, de que mi entorno, mis características, me llevan a tener aspiraciones de ingreso. Esta es otra persona totalmente al contrario, ¿sí? Es un hombre, su joven, de 15 años, 16, blanco, o marrón claro, en el quintil 5 de activos, con universidad. Los padres quieren, la escolaridad que los padres o la madre quieren para él es en universidad. Esta es la escolaridad del tutor. Tiene universidad, licenciatura o más. Las expectativas educativas y de ingreso para esta persona son las más altas y viven en los entornos urbanos más favorecidos de esta base de datos. Entonces, esta persona quiere básicamente casi el 95% de los ingresos en los dos segmentos más altos y en el segmento más alto el 50%. Bien, casi se ve acá el contrario, ¿no? Esta es una forma de presentar los resultados, ¿no? Es decir, buscamos probabilidades para personas conocidas. Entonces, uno puede tener un primo o una prima que tiene estas características y decimos, ¿cuál es tu probabilidad de aspirar a qué cosa? En base a tus características, en base al modelo. ¿No? ¿Vamos a ver? ¿Sí? Y esta es la geografía, y acá justo elegí poner un cuadro que no nos dice tanto, pero acá lo que me gustaría decir es que si yo vivo en un entorno, en el quintil 1 de geografía, digamos, eso influye en 40 puntos porcentuales en que yo quiera tener secundaria, pero si yo vivo en el quintil 5 de geografía, tengo solo 20 puntos porcentuales de probabilidad de querer secundaria. Y lo contrario ocurre en posgrado. Si vivo en un quintil de ambiente urbano muy alto, tengo mucha más probabilidad de querer
posgrado que de querer... Perdón, claro, tenés razón. Esto lo vuelvo a retomar, gracias. Este cuadro no lo quiero poner. Entonces, estos son los resultados para aspiraciones de escolaridad. Los efectos marginales a mayor escolaridad del niño, ¿no? Estamos controlando por la escolaridad del niño, del joven. A mayores calificaciones, a mayor inteligencia cognitiva y no cognitiva, yo quiero más aspiraciones de escolaridad. A mayor nivel de activos, y si mis padres quieren para mí, aspiran a que yo tenga posgrado, aumentan mis aspiraciones de escolaridad. Y de vuelta acá, cuando hay más disponibilidad de instituciones de enseñanza de educación superior, baja la probabilidad que yo quiera las aspiraciones más altas, pero aumenta cuando tengo disponibilidad de servicios, al menos para la licenciatura. Está raro, ¿no? Vamos de vuelta con nuestras dos personas en las cuales queremos ver, ¿no? Estas son probabilidades para la educación en los extremos. De vuelta, nuestra joven con estas características aspira a licenciatura como su punto focal, de 65%. Y nuestro joven hombre con estas características aspira a posgrado en este entorno. Entonces, claramente acá tenemos como un divide, ¿no? Tenemos como no me animo a decir polarizada, pero sí serían elementos de una sociedad polarizada, en las cuales todo mi entorno, todo me lleva a aspirar menos que lo que le lleva el entorno de una persona de distintas características, ¿no? Y esto es fuertísimo. Entonces, con todo, nosotros siempre que leíamos estos datos decimos, bueno, pero la gente aspira a la licenciatura. Como a nosotros valoramos la escolaridad, a veces sin sentido, pero hay un caso. Entonces, siempre este gráfico, voy a repetir lo que dije recién, que si yo vivo en los quintiles más bajos de entorno urbano, aspiro mucho más a secundaria que si yo viviera en los quintiles más altos. Y viceversa, si vivo en los quintiles más altos, eso me hace aspirar a escolaridad de posgrado con mucho más fuerza. ¿Sí? El anterior, ¿sabemos cuáles son las variables que tienen más peso? ¿Acá? Ajá. Esas. No hicimos un lazo, ¿no? A eso te refieres, ¿no? Yo sería interesante saber, ¿no? Quizás el entorno, quizás... No hicimos un lazo. Por ahí podríamos avanzar en eso. El lazo es una técnica que nos permite ver, al restringir el número que puede tomar una sumatoria de parámetros, nos permite decir cuáles son los más importantes. Es una técnica que no la aplicamos, pero es buena idea. Entonces, tenemos, este es nuestro modelo, variables del joven, variables del hogar, variables del contexto. Estas son las variables que resultaron significativas en las aspiraciones de ingreso. En rojo están esas, es lo que recién vimos, ¿no? Sí. No todas están significativas, hay mucha colinealidad entre las variables. Si yo vivo en un entorno urbano muy lindo, seguramente voy a tener acceso a escuelas, etc. Entonces, para escolaridad, las que están en rojo son las variables significativas, que es básicamente lo que recién hablamos, ¿no? Pero sí vemos variables claves en las cuales muchas veces nos va a ser fácil incidir en términos de política pública. Estamos en el Equide, estamos en el Ibero, lo que queremos saber es si esto para que nos sirva, un show what, ¿no? Entonces, si yo quiero aumentar las aspiraciones de escolaridad, ¿cómo hago para aumentar la inteligencia cognitiva? Y más difícil, la inteligencia no cognitiva. ¿Cómo manejamos la frustración? ¿Cómo somos determinadas para hacer alguna actividad, etcétera, perseverancia, ¿no? Después hay otras variables directamente que son imposibles de cambiar. La escolaridad del papá o de mi mamá ya está, ¿no? El índice de activo de mi casa también, no lo puedo cambiar. Pero sí puedo tratar de meterme acá, ¿no? El tutor o la tutora, la expectativa de escolaridad que tiene para acá hay elementos de cognitive science, ¿no? De si vos tenés una idea de la realidad, mucha gente cree que solamente tiene sentido estudiar si vas a terminar la prepa.
Entonces, un año más de secundaria no te sirve para nada y te saco, ¿no? Si tengo la capacidad. Entonces, es una concepción mental que tenemos que hace que tenga bajas expectativas de posgrado, cuando los análisis que hacemos siempre nos da que un año más de escolaridad siempre aumenta tus probabilidades de conseguir un mejor trabajo, ¿no? Y de tener un mayor. Entonces, no importa si es segundo de secundaria o es sexto de prepa, quinto de prepa. Entonces, estas son como los resultados más, para no economistas, Pablo. Yo recetaría esto, pero me echan de mi círculo que todavía necesito. Entonces, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones de política? Confirmamos que el contexto personal y sociocultural, en una encuesta terriblemente detallada, genera aspiraciones muy distintas. Entonces, esto de Apadurai, esto de Sen, esto de Rai, como confirmación. Pero esto se ha visto en muchísimos lugares. Hay muchas personas que dicen, pero ojo, que esto no está solidificado, porque si el chico se muda a estudiar a otra escuela o se muda de vecindario por alguna razón, se va a ver influida el contexto en el que está viviendo y se van a influir sus aspiraciones. Esas aspiraciones, espero habernos convencido, generan esfuerzos y generan agencia en la medida que la tengan. Hay veces que uno es sus circunstancias. En este caso, esperamos encontrar agencia para que estas aspiraciones se logren logro. Tenemos nuestro círculo que se realimenta, puede ser malo o puede ser bueno. Debrah Rai habla a veces de que si mis aspiraciones están terriblemente alejadas de mi contexto, en lugar de logro lo que voy a tener es frustración. Entonces, esa frustración me puede llevar a... Esto, en un análisis de lo que pasó en Chile en el 2019, por ejemplo, podría tenerse. No importa mi nivel absoluto, importa la desigualdad que yo observo. Yo cada vez me tengo que vivir más lejos de Santiago porque no puedo comprar o alquilar una vivienda. Sin embargo, tengo acceso a la escolaridad. Entonces, la agencia la estoy perdiendo. Entonces, aunque yo puedo ver que puedo recibir de licenciatura, ejerciendo mis aspiraciones, mi capacidad de agencia se ve disminuida por cada vez la gentrificación de los lugares, etcétera, y la desigualdad que veo en los hospitales hace que yo en el 2019 salga a la calle, ¿no? Es una posible interpretación. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de política? Bueno, esta es una cosa multidimensional, como mostramos recién, que hay varias combinaciones de variables. Hay barreras actitudinales, veíamos qué quieren los padres o los tutores para los jóvenes o las jóvenes y los jóvenes. Esta mejora las condiciones del vecindario, entonces voy a cuidar esta recomendación hasta que hagamos lo que nos está sugiriendo Alan, que es ver si realmente cuál es el peso de cada una de las variables. La inclusión de madres y padres para abordar las mentalidades limitantes de sus hijos y la reproducción de las desigualdades, ¿no? Esta es la parte más difícil, porque ¿cómo hago yo haciendo política pública para meterme en un lugar, ¿no? Entonces, siempre damos en clase, quedan 3 minutitos, siempre vemos en clase estos programas, por ejemplo, Chile Solidarios o programas Juntos de Colombia, en el cual yo tomo la capacidad de agencia del hogar y en base a esa capacidad de agencia del hogar hago un contrato con el hogar. Y no voy directamente a ver, el contrato es yo te doy dinero y tú mandas a tu hijo a la escuela, sino es un contrato mucho más comprensivo del hogar. Si hay personas que tienen mala dentadura, si hay personas que tienen problemas de parásitos, si hay problemas que no consiguen empleo, se hace un acuerdo con el hogar para que en un año ese hogar, ejerciendo agencia, con el apoyo de la política pública que te da preferencia en el acceso al dentista, preferencia en el acceso al médico y en la búsqueda de empleo, tú puedas, desde una postura de agencia, ir saliendo de una trampa, ¿no? Ya se enojaron conmigo, cambio. Entonces, hasta acá la presentación. Gracias. No, pues muchísimas gracias. Muy interesante presentación. En esta sesión vamos a tener una ronda de, bueno, aparte, antes de las preguntas, vamos a tener una pequeña sesión de comentarios que va a estar a cargo de la doctora Araceli Ortega, quien es colega aquí en el IDE, en el Instituto de Investigación de la Equidad, y ella es doctora en Economía por los RS, y bueno,
tiene un currículum muy impresionante, los imaginarán. Entonces, Adrián, por favor, es uno de los artículos que me encanta leer por toda la parte econométrica, porque además aplicado a cuestiones de desarrollo económico y de Israel, me encanta, ¿no? Y cita mucho sobre todo para todo el contexto de aspiración. Entonces, leyendo el artículo, bueno, ya a mí me surgían las preguntas de si no se crea un poco de sesgo al hacer que tienen dos variables de resultados, ¿no? Una variable de resultados son las aspiraciones educativas y otra variable de resultados son las aspiraciones de ingreso. Y al construir estos intervalos de 7.000 mayor a 7.000, 20.000, o también los intervalos, tanto las expectativas de ellos como las expectativas de los padres, por ejemplo, pensando en niños de 12 años, donde las expectativas de los padres son universidad o menos, ahí quedan muchas categorías. Yo no sé si lo hicieron porque queda un 30% de posgrado y 70% de universidad. Y entonces hay niños de 16 años que probablemente ya estén en prepa y cómo miden que su papá tenía expectativas de menos de universidad y ahora el niño está en preparatoria. Y ustedes les están poniendo una expectativa de posgrado o una expectativa de primaria, ¿no? Ahí no queda claro si la expectativa es hacia abajo o la expectativa es hacia arriba, por cómo están divididos estos intervalos. Otra sería saber las expectativas de los padres en el contexto de los padres. Debe haber padres de 12 años, de niños de 12 años o de 15, que tienen 30 años y trabajan como albañil. Entonces, ¿cuál es la expectativa de este padre? Y de un niño de 12 años o de 15 años, cuyo papá es un administrador empresarial, que a lo mejor no, nada más terminó prepa. Entonces, hay expectativas cruzadas. No vi que utilizaran variables de la edad de los padres, que es de las discusiones de las oportunidades que tiene, cuál es la escolaridad del padre, de la madre, y cuál es la edad. Padres mayores seguramente tienen más experiencia y padres muy jóvenes a lo mejor no tienen tanta experiencia. El sesgo de preguntar a un hogar y una escuela, por ejemplo, en muchos lugares se ha visto el sesgo hacia arriba cuando se les pregunta lo que esperan los niños llegar cuando se les pregunta en la escuela, porque están compitiendo con sus padres. Ajá. Y cuando se les pregunta dentro del hogar hacia dónde quieren llegar, pues voltean a ver a la mamá o al papá y sus expectativas son más bajas, ¿no? En sus estudios. También no se ve si los alumnos están estudiando en la escuela pública o privada y la cantidad de años que llevan viviendo en ese neighborhood, en ese vecindario. Porque también ahí cita, ¿no? Fact-checking lo que nos dice es si los niños se mudaron de ese vecindario desde muy pequeños, tienen más influencia en el vecindario, se acaban de mudar y los entrevistaron, llevan un año viviendo en ese vecindario, pues la influencia del vecindario no va a ser tan fuerte. Otra es la vocación, ¿no? Mañana que viene Felipe Martínez Rizzo a presentar, ¿no? Estuvo mucho tiempo en el INE. En las vocaciones, por ejemplo, en los estudios del INE, tomaban en cuenta modelos multinivel, porque decían que no, la influencia del hogar estaba en otro nivel de la influencia del vecindario que de la influencia de las leyes del estado donde vivían. Entonces, en estos modelos multinivel, se ve que el nivel más próximo sería el hogar. Entre las expectativas de los niños, las expectativas de las madres son mucho mayores influencia que la expectativa del padre. Y tiene mucho que ver con esa vocación que le pone la madre al niño, ¿no? Más que el papá podrá tener doctorado, pero si la mamá tiene una vocación de expectativas muy altas para su hijo, pero aquí creo que no estaba el sexo del padre. Y en estas comparaciones que hacen, que se me hacen muy buenas al final, ¿no? Están comparando a la mujer morena de tintín más bajo con el hombre blanco. Me preguntaba, ¿por qué no encontrar personas iguales
sea, decir, esas personas tienen el mismo contexto, pero les voy a meter un tratamiento. No sé, por decir, ¿qué tratamiento sería tener expectativas diferentes cuando estoy comparando dos personas iguales? Sería, no sé si tengan una variable de las horas que le dedican los padres. En educación se habla también mucho de la disciplina del padre. Puedes tener a dos personas que son vecinos, que están en el mismo vecindario, contexto, mismos activos del hogar, pero unos padres son más disciplinados que otros y eso se va reflejado en los escenarios de contexto, por ejemplo, de las pruebas de enlace o ahora de Ucrania. En las horas que le dedican los padres a hacer la tarea con los hijos y entonces tienen expectativas más altas. Y bueno, seguir investigando, ¿no? Tengo muchas, me encantó el artículo, la verdad es que tener esas bases de datos, tener a ustedes como está así súper top investigadores haciendo esto, pues, es algo que aporta mucho. Pues muchas gracias. Respondo esta porque... Bueno, nada más un segundo para recordarle que las personas que están siguiendo la transmisión a través de México o en las redes sociales, por favor, si tienen alguna pregunta, nos la pueden ir mandando a través de Twitter en @CEEYMX para que podamos empezar a captarlas. Y también por Facebook, igual en la página de CENSE. Gracias. Entonces, si quieres empezar con la sesión y gracias, Araceli, por leer el paper y los comentarios. Son varias, algunas creo que las vamos a incorporar, mismo que Juana. La división que hicimos es un intervalo bien acomodados. Entonces, lo único que fuimos, arreglamos un poquito donde no teníamos muchos datos, tuvimos que juntar. ¿No? Por eso queda licenciatura aumenta. Y en cuanto al sesgo de eso, y también la otra pregunta tuya, ligada a las expectativas de mamá o de papá, el sesgo debería ser para todos los hogares, ¿no? Si vos decías, cuando yo pregunto en escuelas, los chicos quieren más, las chicas quieren más, cuando pregunto en el hogar, los chicos quieren menos, como estos son todos en el hogar, deberíamos tener como hacia abajo, ¿no? No incluimos la profesión de doctor, pero tenemos la variable, y tampoco incluimos la edad y la relación entre madre, si la que responde es la madre sobre una hija, si responde la madre sobre un... eso lo hicimos en otro estudio para Naciones Unidas, pero no lo hicimos. Y daba distinto. Siempre las expectativas de las madres eran mayor que las expectativas de los padres. Pero no lo hicimos en este estudio, pero podemos incorporarlo. Lo mismo podemos incorporar el ciclo de vida de la persona de los doctores. Nosotros tomamos solamente la edad del joven como un indicador sumario de cómo es la estructura de esa parte. Pero puede ser un joven de 15 años que tiene hermanos de 15 años, eso no lo sabemos. Pero sí se podría poner la edad para ver en qué parte de la edad, poner la profesión, y poner la dupla de quién contestó sobre qué sexo del joven, ¿no? No tenemos la variable de tiempo en el vecindario, es una pena, y no hay esfuerzo de los padres, no tenemos cuántas horas se dedican los padres. Tal vez no sé, una proxy de eso sería la expectativa, ¿no? Pero que sería una proxy, no. Pero gracias, sí, tengo varias cosas para incluir. Bueno, ok. Por ahora no sé si haya preguntas en la sala, pero mientras está Luis Monroy, que tiene una primera set de preguntas, y después Rodolfo. Luis, adelante. Hola, una disculpa si me escuchan un poco con sonido de fondo, es que estoy en el tren, entonces, muy interesante la presentación, muy interesante el artículo. Creo que es un avance en la agenda de investigación sobre movilidad social en México, en el sentido de que ya nos pone a hablar sobre los mecanismos, en este caso en específico, el papel que juegan las expectativas en las decisiones, o mejor dicho, en la formación de expectativas y de aspiraciones en los niños, y el siguiente paso de eso ya es hablar sobre cómo eso va a guiar dentro del hogar, ¿no? Que imagino que es algo que se espera que sea la siguiente fase de este proyecto, ¿no? Yo tengo un par de dudas. Si entiendo bien, tienen información sobre las condiciones del hogar actual y del hogar de origen de los padres.
Si es así, creo que sería interesante ver el efecto que tiene el hecho de que los padres hayan experimentado movilidad ascendente o descendente en términos posicionales. ¿Por qué? Porque o sea, el controlar por los recursos de origen nos controla sobre los efectos que tiene la disponibilidad de dichos recursos en la formación de aspiraciones. Pero el hecho de que una persona, o en este caso los padres, hayan experimentado algún tipo de movilidad posicional en términos de recursos, eso nos habla, o en teoría nos permitiría ver qué tan factible ellos creen que es posible experimentar movilidad social, ¿no? O sea, sí esperaríamos un efecto diferente del nivel respecto al cambio del hogar actual respecto al hogar de origen, ¿no? Entonces creo que eso es interesante y sería importante ver si varía no solo en términos de las aspiraciones de ingresos, sino en las educativas, sobre todo si tienen la información. Y otra pregunta, y ahí sí no sé si tengan los datos, es si tienen aspiraciones sobre el tipo de ocupación que esperan que tenga el hijo. Si la tienen, creo que sería bueno hacer ese análisis, por lo menos clasificando entre manual y no manual. Y si no, pues es una lástima, ¿no? Pero sí sería una dimensión interesante de analizar en paralelo a las otras dos. Y ya por último, por lo que entiendo, es la encuesta de 2015, que es solo de áreas urbanas. Pero mi duda es si no se puede hacer un análisis similar con la encuesta de 2011, la nacional de el CEI, porque tiene una batería de aspiraciones. Ahí lo que se pierde es la parte de habilidades tanto cognitivas como socioemocionales. Pero si no mal recuerdo, solo hay un de aspiraciones con esta encuesta y Ok, pasó por un puente. Creo que ya. Luis. Bueno, a ver si. Vale la pena validar en cierta medida los resultados para zonas urbanas con una próxima. Luis, ¿me escuchas? Sí. Sí, es que nos cortaste un poquito. ¿Puedes repetir esa última? Básicamente quisieran como un ejercicio de ver si con las preguntas que son similares entre la encuesta de 2011 y la de 2015, ver si por lo menos ciertos patrones generales que se observan en las zonas urbanas se observan en la encuesta nacional de 2011. Una forma como de checar la validez externa de los resultados, digo, sabiendo de que no se tiene la información de las baterías de habilidades cognitivas y socioemocionales. Muchas gracias. Después sigue Rodolfo, por favor. Tomas 2, 3 y... Sí, 3. 3, ¿no? Rodolfo, por favor. Gracias. Pues antes que nada, una felicitación por el artículo. Me gusta mucho lo que han presentado. Sí avanza, como ya mencionaba Luis, en la agenda de investigación, no solo de movilidad, sino en términos generales, pues de entender cuáles son factores que propician desigualdad, pobreza, en fin, algo mucho más lejos que únicamente el tema de movilidad. Tengo 3 comentarios que espero sean breves. Uno es respecto a qué se está haciendo, la interpretación de lo que se está haciendo. Me parece que ahí hay que precisar un poco más el alcance del trabajo. Al principio se mencionaba el tema de la agencia como separado de las aspiraciones, pero no está tan claro ahí que esa separación exista. Agencia en términos generales se piensa como la posibilidad de que los individuos planteen objetivos propios, los prioricen, se involucren en ellos, y me parece que aspiraciones cae dentro de esa parte que podría considerarse de agencia. Lo interesante es que la agencia misma, y hay varios estudios que lo han comenzado a manejar,
pues no es totalmente separable de las oportunidades o capacidades de las personas. Y eso creo que es un avance muy importante. Todavía dentro de la parte de interpretación, pues creo que sí hay que meterse un poquito en la literatura de preferencias endógenas. Creo que aquí lo que ustedes están haciendo es que parte de las preferencias de los, en este caso de los que son los sujetos que plantean las aspiraciones, pues están siendo moldeadas por las preferencias de otros y por las circunstancias externas. Y creo que ahí hay una literatura interesante que señalar. Y en términos específicos de la parte de movilidad e igualdad de oportunidades, generalmente las aspiraciones están ligadas con el esfuerzo de las personas. No es automático, no aspirar a más significa que se esfuercen más, pero generalmente ocurre esta conexión. Habría que intentar ver pues hasta qué punto ustedes están identificando esa conexión, porque pues van a estar explicando endógenamente algo que a veces se considera externo a las oportunidades o a los resultados de las personas, que no son las oportunidades, que es el esfuerzo propio, y en realidad ustedes están diciendo que depende de factores fuera del control de las personas. Esa es una cosa. La segunda cuestión es que hay un elemento que puede estar influyendo en las aspiraciones, que son parte de la realidad de los hogares, pero que no está siendo considerado. Las percepciones respecto a la sociedad en la que se vive. Ahí sería interesante pues que consultaran al propio Raimundo sobre el paper que hicimos con él, varios investigadores, sobre cómo perciben las personas la desigualdad, la pobreza y la movilidad en la sociedad en la que viven, porque me parece que esa puede ser una variable que después se convierta en impulso o en obstáculo a las preferencias. Un poco ya lo mencionaba Luis. Puede ser que la experiencia de movilidad de las personas influya sobre pues la movilidad deseada en los hijos, o en este caso, la pobreza, la desigualdad o la movilidad percibida que difiere de la real, influya sobre lo de los hijos. Y finalmente un comentario, pregunta, y es sobre las recomendaciones de política pública. Pues una recomendación muy, digamos, al estilo de CEN, de desarrollo humano, es que pues hay que impulsar todas aquellas variables que amplían la libertad de las personas, y esto no solamente les generará más oportunidades, sino también más aspiraciones. Pero ¿qué tal si hay, digamos, un desfase entre algunas variables que impulsan más las aspiraciones que la posibilidad de cumplirlas? Por ejemplo, hay alguna variable quizás dentro de los hogares que, si ustedes la empujan, hace que haya más aspiraciones educativas, pero quizás no hay manera de ir al paso de esas aspiraciones con infraestructura educativa. Ahí se puede dar un fenómeno de frustración de expectativas. ¿Cuál es el objetivo de política pública? Ampliar en general las aspiraciones de las personas, o ampliar sus oportunidades, o incluso una tercera, minimizar la diferencia entre aspiraciones y posibilidades. Esta última, por cierto, sería muy congruente con la literatura de bienestar subjetivo, pues en donde si lo que queremos es que las personas no tengan una vida infeliz que tiene que ver con esta frustración de expectativas, pues la política adecuada sería, pues, ajustemos las expectativas a lo que es posible y así las hacemos más felices. No sé qué piensen sobre el tema. Es mis comentarios. Muchas gracias. Disculpe, fui a la otra salón donde siempre vamos, por eso me llegué tarde. Muy buen paper que estoy viendo, pero no lo he leído. Los comentarios están en base de lo que dice. Lo que estoy me preocupada es cómo generalizar el paper. Por lo cual, o sea, en un mundo más organizado afuera de México. Entonces, por lo cual, o sea, me preocupa un poco. En primer lugar, estás usando un base de datos limitados de los rangos de ingresos, ¿no? Entonces, pobre es menos de $350 mensuales, y
Y $1,000 es rico, básicamente rico, tienes como 3 rangos. Por lo cual, no entiendo, me causa mucho ruido los activos familiares y eso cómo te va a ayudar a tener más expectativas de tener un posgrado. Esa información se me hace muchísimo ruido en las bases de datos. Por lo cual, tampoco entiendo la percepción de ingreso basada en estudios. O sea, porque una persona que tiene 20,000 pesos, y según yo, eso después de 2015, por lo cual la tasa de, bueno, el cambio de 20, ¿no? Pero son las expectativas de ingreso, ¿eh? Ok, entonces... No el ingreso de la familia. Ok, ahí hay también algo, un poco más de descripción sobre bueno, México y el ingreso por los mexicanos por tener $1,000 mensuales. Sí, ¿a qué nivel socioeconómico te quedas? Y una maestría, un posgrado o una licenciatura, ¿qué es el promedio de ingreso que tengas en una clase familiar típico? Y eso sí sería una aspiración para alguien. Y la otra es lo clásico en la literatura gringa, es que posgrados es sube y baja una percepción de ingresos, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que un posgrado te va a subir más? Tampoco entiendo esa perspectiva. Entonces, un poco más como reflejar un poco la calidad del sistema de la economía mexicana para tener una relación de, si tengo una licuadora, eso me va a ayudar a tener esas expectativas. Sí, seguro. Gracias por los comentarios. Luis, ¿estás por ahí? No sabemos. Justo lo empezamos a hacer eso. Sí, Luis, lo empezamos a hacer eso. Tenemos unos archivos que se llaman abuelos y abuelas. Creo que solo se llama abuelas. Tenemos que cambiar abuelas también. En el cual tratamos empezamos a ver eso y después dijimos vamos a cambiar el foco, vamos a hacer un paper y después hacemos otro y después otro. Pero la idea está eso porque sé que está en la literatura de las experiencias de movilidad, cómo afectan. O sea que gracias por eso. No hay aspiraciones sobre el tipo de ocupación, así que ahí no podemos hacer nada. Y tomamos como una validez externa hacer el ejercicio que si quieres, lo anotamos. Lo de Rodolfo está más complicado, porque él es como mi maestro de Zen, entonces no sé si discutirle algo que pueda convencerlo, ¿no? Pero pusimos ahí esfuerzo separado, agencia, porque la capacidad que tengo de hacer esfuerzo depende de mi agencia. Podríamos haber puesto agencia, la capacidad de trazarme metas y qué capacidad tengo de hacerlas cumplir. Esa es mi concepción de agencia, ¿no? Pero entonces pusimos agencia al revés porque es decir, bueno, tengo aspiraciones, tengo agencia para lograrlo. Y ahí se incluye un poco esto, cuál es la oferta ligada a tu política pública, ¿no? ¿Cuál es la oferta de escuelas que tengo cerca, a las cuales yo me veo gente que va a esa escuela de educación superior, en la cual yo me puedo sentir que puedo ir? Por eso pusimos esa variable de qué cantidad de escuelas tengo en mi alrededor como formación de mis aspiraciones. Estoy de acuerdo en que la política pública no puede ser aumento de las aspiraciones y después, si hay alguien que va a poder contener con esas nuevas aspiraciones o no, quién sabe, ¿no? Yo creo que el caso de Chile es un caso clarísimo. La sociedad se movió mucho, hubo un gran crecimiento económico, la desigualdad quedó tal cual como estaba y hay frustración porque no puedo realizar esas expectativas. Es como si no tuviera esa parte de la agencia, ¿no? Y no sé si en esta base de datos están las percepciones sobre la pobreza y la movilidad, no recuerdo, pero la buscamos. Lo vamos a hacer trabajar a Raimundo. Si hay esas percepciones, para ver cómo es un poco ligado a la pregunta de cuál es mi experiencia de movilidad y si esa la puedo transmitir intergeneracionalmente. Pero como siempre, con la pregunta de Rodolfo tengo que pensar un poco. Jaime, el nivel de activo es una variable próxima. No es la licuadora, no es el vehículo, pero todo junto me determina un continuo
de niveles socioeconómicos. Y como esas variables son más fáciles de responder en las encuestas, el SEI lo hace, digamos, y muchos otros investigadores, tomás como medida proxy de nivel socioeconómico. Listo. Entonces, tu nivel socioeconómico en el quintil quinto es mucho más alto que el nivel 1, en base a este índice de aquí, ¿no? Y después no hay, los valores son valores de aspiraciones de salario, no el ingreso de la familia, son aspiraciones. Más de $1.000, más de, lo pusiste bien, digamos, hay un contexto ahí, en el sentido de que más de 25.000 pesos en ese momento era más de $1.300. Pero eso es lo que salía de vuelta en las respuestas a Araceli, ¿no? Era como una escala de valores que se le ponía a la persona y la persona decía acá. A lo mejor alguna persona dijo 100.000 pesos, pero como eran 2 o 3 nada más, quedaron juntas en más de 25.000. Entonces, mi lectura es más que quedarnos en exactamente esos valores, sino como una idea de la diferencia de cuánta gente dice acá, cuánta gente dice en el medio, cuánto dice gente en los mínimos, en los medios y en lo máximo. Una idea de hacia dónde van las cosas. Esa sería mi respuesta. ¿Sí? Okay. Entonces, tengo anotado a Pablo, John Manucho y Patrick. Entonces, Pablo. Sí, bueno, me uno a las felicitaciones del estudio, ¿no? Creo que es muy interesante ver estos estudios que están integrando muchas cosas. Entonces, creo que de muchas disciplinas, muchos planteamientos que se integran, creo que eso es muy atractivo y fuerte del estudio, ¿no? Lo mismo de presentarlo como perfiles, creo que invita mucho a buscar distintos perfiles que se puedan contrastar. Yo tengo 2 preguntas, ¿no? Una primera es metodológica, sobre todo como el racional atrás de una decisión metodológica, que tiene que ver con la construcción del vecindario, ¿no? En particular, yo no leí el paper, así que corrígeme si no hay una parte que no lo estoy entendiendo bien, pero creo que ustedes están decidiendo construir el vecindario a partir de la persona y ver su buffer, ¿no? De geográfico, ¿no? Es decir, es un vecindario como construido de forma egocéntrica, ¿no? Entonces, veo los pros de tener eso en el sentido de que es un vecindario próximo de la persona, pero también es un vecindario que no es compartido por nadie más, ¿no? De alguna forma es un vecindario único. Y creo que esa es una decisión con respecto a otras aproximaciones metodológicas en donde se aprovechan de marcaciones institucionales. Por ejemplo, pienso como mencionamos al principio el Moving to Opportunity, ¿no? Y que son todos estos experimentos que sí utilizan los barrios, pero designados ya como colonias o, digo, aquí no es el municipio, es demasiado amplio, pero ya existen. Eso tiene la ventaja, por ejemplo, de hacer mapas, ¿no? Y poderse uno ubicar en dónde está en esos vecindarios, pero también, lo mencionó un poco Araceli, se han apoyado mucho de modelos, por ejemplo, jerárquicos, donde puede ser otro tipo de comparaciones, ¿no? Es decir, a ver, en un mismo contexto, 2 tipos de hogares, ¿qué pasa, no? O hogares equivalentes, 2 contextos distintos, ¿qué pasa, no? Y creo que, pues bueno, es una especie de trade-off, ¿no? Metodológico, entonces un poco conocer esa decisión un poco más. Y la otra es, sobre todo las implicaciones del estudio. Cuando dabas la introducción hablabas de las sociedades conectadas, ¿no? Como una de estas vías donde se podía un poco incidir, sobre todo en el lado de las variables estructurales y más de contexto, pero al final de tus resultados como que se me perdió dónde quedó eso, ¿no? Como que tú, viendo los resultados, ves ese como una avenida prometedora, no tanto. Si quieres expandir un poco, eso sería. No, rápidamente, justamente pensando en ese punto de Pablo, me sorprendió mucho que no hubieran incluido, por ejemplo, acceso a Internet. Estoy pensando como en qué elementos confusores pueden estar aquí metiéndose, de tal manera que qué otras cosas están generando las expectativas de los jóvenes, ¿no? En ese sentido, a lo mejor el Internet es un indicador de riqueza, pero también te da otro tipo de cosas. ¿Qué otras variables tienen disponibles el grandes para meterle acceso a información, acceso a 20.000 otras cosas que pueden estar generando? No sé si en la parte comunitaria tengan, a lo mejor tienen bibliotecas, pero algo que sea más cercano, como tener también Internet o que exista Internet en la localidad, okay. ¿Cómo podría funcionar eso? Porque ¿qué otras cosas están haciendo que los jóvenes puedan trascender sus expectativas? Okay. Y justamente sobre eso, quizás para otro paper que puede ser, se nos hace utilidad esta idea de no solamente medir como quién me coloca en cada nivel, sino
¿quién o cuáles son las características sociales de aquellos que pueden trascender las expectativas propias de mi nivel socioeconómico? Por ejemplo, pensando en ese ejemplo de la mujer morena que tiene padres primaria, supongo que algunas tendrán la misma expectativa, pero otras podrán tener expectativas mucho mayores. ¿Quiénes son esas mujeres que sí pueden aumentar sus expectativas y por qué? ¿No? Siento que no sé si en este análisis sea lo crucial, pero a lo mejor puede dar un poco más de luz hacia ella. Y finalmente, algo un poquito más metodológico, pensando más o menos en el punto de Kylie, sí hace mucho ruido esta clasificación de ingresos, porque menos de 7,000 son pobres, de 7,000 a 20,000 estás explicándote como 6 deciles de ingreso y luego te vas al último decil. No sé qué tanto sentido haga eso. Son aspiraciones. Esas sí, son las aspiraciones. Pero es en términos de cómo la miden la mujer, y lo otro es cómo se construyen esas aspiraciones. Por eso me preguntaba lo del ingreso del hogar o de los papás, porque tengo 2 hijos. ¿Cómo cuánto ganan mis papás? No tengo, y bueno, supongo que la gran mayoría no tienen idea. O sea, a lo mejor les dicen 5,000 pesos y es muchísimo. Te dicen 20,000 pesos y también es lo mismo, ¿no? Entonces, no sé qué tanto les digo, qué tanta información les estoy dando eso. Yo más bien estaría pensando en, por ejemplo, la de educación y meter como una variable la aspiración de ingreso. Porque allí no te dice, aquí no te interesa el nivel del ingreso que vayan a obtener, sino si quieren obtener como más ingreso o menos ingreso, que quién. Y quizás allí sí yo sí metería la variable de ingreso del hogar, aunque esté muy mal medida, o a lo mejor como en algún tipo de ingreso, de tal manera que tengamos una idea de, bueno, esperan tener 7,000 pesos, pero eso es porque el hogar tiene 5,000 pesos de ingreso. Bueno, sube, o no sube, ¿qué tanto sube? ¿No? Algo así como del análisis que pudieran hacer. Ay, perdón, y ya finalmente para. I wonder if there's a way to integrate or consider not only inequality but segregation. And the reason I bring this up is when I'm doing my work in India with the lower caste caddies, when I first met the caddies and their children, the caddies themselves were poor, working class, but they all wanted their kids to be IT professionals, doctors, lawyers, and even some of the kids, a few years into the research will say that they aspire to the same things. Now, there's a lot of inequality in India and among the caddies and the members, but the interaction, the cross-class interactions, the availability of rich people that they could see and interact with also helped to structure their aspirations. I've been doing some preliminary work with my students at Ibero down at San Joaquin, and we've been doing some interviews with these kids, the teenagers. Now their aspirations are quite leveled off, and it confirm a lot of what you presented to us here. The idea is that they maybe in the future they finish their prepa, they go to university, 1 or 2, but mostly vocational. And the height of their aspirations is to earn maybe 5,000, 6,000 pesos a month and to stay in that part of Santa Fe. And their understanding in theory of poverty, inequality, et cetera, and their conception of the other Santa Fe, right? This part of Santa Fe, in the center, isn't quite specific, right? And so I'm wondering if, just thinking about this urban segregation, right? Whereas there was the golf club, there was the IT part with IBM and Microsoft and Goldman Sachs, and then there was this poor village area that all of the caddies came from. But they were in this geographic space circulating among the rich and the poor. Whereas there's 2 distinct Santa Fe's here, right? And so there's not an answer here, but it's sort of comment and maybe a way for us to think about it, consider segregation and not just inequality as part of the broader picture here, to think about it. Bueno, creo que tu pregunta se liga un poco a Pablo, ¿no? De vecindarios con determinadas características históricas, en su momento pensábamos, cuando empezamos el paper, dijimos, bueno, México está movible, la gente 1 hora y media para ir a su trabajo, qué sé yo, no tomemos esos temas. Pero puede ser mucho más interesante tomar vecindario. Aunque en Coyoacán
tenés varios por lograr. Entonces, no sé. Pero me parece súper interesante. Ligado también a lo de Víctor, ¿no? Hay un acceso, tenemos capacidad de ver qué tipo de servicios hay. Si hay un café internet, tenemos capacidad de ver. Así que sí se puede incluir, probablemente para una nueva versión, no Alejandro. Para otro país. Este siempre está en consideración, estamos ahí. Entonces, si hay bibliotecas cerca, te da otra información, ¿no? Entonces, tomar el acceso a Internet, por ejemplo, con una variable clave de conexión con el nivel exterior y a lo mejor sacarla del nivel científico. Esa sería tu recomendación, ¿no? Pueden ser las dos. Porque no sabes. O sea, que indica las dos cosas, tanto riqueza como acceso a información. Si ya le quitas de la parte de riqueza, cuando la metes en el PCA, la puedes poner aparte del sistema. Pues de otras cosas, claro, un poco no, pero... Pues hacer una natural experiment con México, bueno, en la Ciudad de México, todo el internet, ¿no? Hubo un programa de políticas públicas para recibir internet a toda la ciudad. Los postes. Yeah, exactly. So there's a natural experiment. Y ligada a la pregunta tuya, Pablo, no vemos sociedades conectadas. La verdad que no vemos, al contrario. Los ejemplos fueron extremos. Tenemos, no sé, 350 personas en un lugar y 350 personas en otro lugar de distintas características. Como son quintiles de ingresos o de quintiles de activos, y eso siempre tenés el 20%, el quintil más alto, el 20% más chico. Entonces, cuando comparamos esos extremos totalmente, te habla de una sociedad que está polarizada. Pero lo que nos había impresionado en el 10 en esta encuesta de información exclusiva en 3 ciudades es las aspiraciones de licenciatura o máster del 70% en las 3 ciudades, Buenos Aires, México, con distintos niveles socioeconómicos. Pero el 70% quería licenciatura o máster. Entonces uno veía eso como, digo, con optimismo, ¿no? Hasta que uno lo escucha a Rodolfo y dice, ojo, que por la calidad de las escuelas que van a ser malas, entonces ahí se te va. Pero digamos, eso habla de que algo perdió, están conectadas las aspiraciones, pero como también usaba Rodolfo, digamos, te puede llevar a frustración si la licenciatura que haces es malísima y al final tu colocación todo lo que vos pensabas. Pero dice rambling, no. Entonces sí, lo espacial, me quedan varios comentarios, lo espacial, meterse mucho más realmente en lo espacial, con vecindarios, tomar en cuenta otras variables de conexión. Y me pregunto si esto de los valores, digamos, si a un chiquito de 12 años le preguntas algo y a otro de 15 le preguntas algo, ¿no? Tienen distintos valores de cuánto vale un peso, ¿no? De alguna forma pusimos una variable h square del lado derecho, ¿no? Para controlar un poco de que haya algo relacionado con la edad en la respuesta. Entonces, es una proxy de un control. También se podría segmentar, decimos, trabajado de 16, 17 y 18, 12, 13, 14, 15, y vemos si los resultados son muy distintos en cuanto a, sobre todo la aspiración de dinero, pero con la idea de edad, el nivel de escolaridad que tiene un chico, de alguna forma intentamos como controlarlo. Lo que no me queda claro tu pregunta es, ustedes encontraron segregación, pero conexión, que es un poco lo que estamos discutiendo acá. Hay segregación, pero si nos va a conexión en la expectativa, porque yo quiero ser ingeniero que trabaje en Google y que mi hijo sea instrumental. En Santa Fe supongo no pasa eso. No me quedó muy claro cómo conectarlo con el inventario porque hay permeación de la zona. Vos sabés que está Microsoft, que da empleo, ya tengo que terminar, pero a su vez sabés que tu hijo no va a poder llegar a ser ingeniero para trabajar en Microsoft. Entonces, no sé. But I'm wondering, so there's the parents, the grandparents, there's people in the neighborhood. And if those people have university degrees and they're working class and got stable employment, then they become models of inspiration, almost. But I'm thinking,
but are there other social circles that provide additional models of aspiration? And I think in this case in Santa Fe, the answer is no. Whereas in my case studies in India, I'm finding that there are other aspiration models. So I guess maybe that can be operationalized somehow. I don't know. Like if your role models are exclusively within where you live versus outside. Yo no encuentro en México esa segregación espacial. Dos o tres cosas, ¿no? Hay una palabra que me gustó mucho, place específica, hábitos, ¿no? Tomándolo de Bourdieu. Somos tres hábitos, que es la forma en que ves el mundo y cómo te acomodas a esa forma. Si sos mujer indígena, te acomodas a una forma. Si sos hombre indígena, ¿no? O si sos urbano. Y hay alguien de la literatura que dice, place específico. Este hábito tiene una manifestación local. Pero si uno tuviera que hacer una encuesta acá a nivel socioeconómico, de distintos niveles socioeconómicos, acá en esta universidad tenemos tres, entonces tenemos conexión. No hay una segregación espacial en la cual uno diga, ¿sabes qué? Esta persona no tiene idea de quién es el universitario. Entonces, creo que no paramos. Bueno, sí, sí. Sí. La infancia, hasta los 14 años, por ejemplo, es cierto tipo de influencia, porque la de influencia son los padres. Y cuando tú le pasas a los 14 que ya eres teenager, a los 18, muchos de ellos ya están casados, circulan de influencia sus amigos o el lugar donde trabajan. Entonces, ya no son las expectativas de los padres, no son las expectativas de los hijos. Otra es, por ejemplo, las horas que pasan dentro de la escuela. Voy a mencionar una playa que queremos ver, ¿no? Eufusina, por ejemplo, que estudió en una zona muy segregada de un pueblito de Oaxaca. Los papás, las expectativas era que ya se casara a los 12 años. Y quien hizo, o de donde vio las expectativas que se puede hacer otra cosa, era de los profesores, los que llevaban a las escuelas multigrado. Entonces, las horas que ella pasaba en la escuela eran más en la escuela multigrado que con los padres, y su influencia fueron las horas gastadas en estudio, ¿no? Entonces, a lo mejor, pero ya también sería otro país. De nivel básico, primaria, secundaria, ya cuando estamos a prepa, ya muchas de esas zonas más ya son padres de Chile. La única forma de controlarlos es con en este ejercicio. Pero bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas que nos acompañan el día de hoy. Ha sido una presentación de lujo. Muchísimas gracias, Isidro. No sé, los colegas del CES están todavía por aquí conectados. Muchísimas gracias. Y de todos modos, los invitamos a la siguiente sesión, que va a ser, si no recuerdo, aproximadamente en un mes. Les comunicamos a través de las redes sociales las fechas y los invitados. Y pues, muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día.